Y vamos a continuar nuestro curso recién empezado. Vamos a hablar hoy de la pérdida de Bizancio y el comienzo de las naciones. Recuerden ustedes que habíamos tratado de ver cómo la situación que vamos a estudiar, lo que llamamos la visión transversal de Europa, no comienza antes del Renacimiento, del siglo XV. Porque la situación en la Edad Media era diferente, con una gran homogeneidad lingüística, cultural, religiosa, por otra parte con una enorme fragmentación de los países, y insistía mucho, porque es un factor que se olvida casi siempre, que es la enorme labilidad. Es decir, que hay una inestabilidad de lo que podemos llamar las unidades políticos sociales de convivencia. Pero hay un factor que no nombré, pero que hoy naturalmente tiene mucho relieve cuando vamos a entrar en este momento, que es la existencia de Bizancio. Ustedes saben que en el siglo, o fines del siglo III, el siglo IV, se divide el Imperio Romano por muchas razones, por una cierta heterogeneidad, por el peso muy grande de la parte oriental. Se divide en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano, subrayo romano, de Oriente. Y como saben ustedes, va a haber dos emperadores. El centro del Imperio Romano o de Occidente es oficialmente Roma, pero no siempre. A veces es Milán, a veces es Ravenna. Y el Imperio de Oriente tiene su centro en Bizancio, que se llamará luego Constantinopla, la ciudad de Constantino. Se presenta como Imperio Romano, he insistido en eso. Hay incluso un momento muy importante en la época de Justiniano, después de la caída del Imperio de Occidente, en que hay un intento por parte del Imperio de Oriente de recobrar su totalidad, de extenderse por los países latinos. Esto es una cosa que curiosamente se olvida mucho. Incluso, como saben ustedes, los bizantinos se establecen en España, en parte de España, una pequeña parte del sureste de España está bajo la dominación bizantina durante la época visigoda. Otro hecho importante que también hay que subrayar es que, dada la pequeña magnitud de la mayor parte de las unidades políticas y de convivencia en Occidente, la España visigoda es muy grande. Y más o menos los dos grandes países, digamos, si podemos hablar de países, son España al occidente y Bizancio en Oriente. El Imperio Bizantino va a ser muy grande. El Imperio Bizantino comprende muchos territorios. Esto también cambia con la historia, pero es muy extenso, naturalmente. Comprende todo lo que era el mundo propiamente griego o el mundo helenizado, incluido Egipto y Libia, o la Cirenaica. Es el Asia Menor. No es fácil de saber, naturalmente, todos los datos, digamos, numéricos de las épocas remotas, incluso no tan remotas, son muy inseguros. Pero se habla, por ejemplo, de que pudiera haber tenido una población de unos 70 millones de habitantes, lo cual es mucho. Piensen ustedes que la población de todo el mundo, incluso de Europa, ha sido durante toda la Edad Media muy pequeña, incluso dentro de la Edad Moderna. De modo que es una extensión muy grande y es una muy grande también población, enormemente grande para entonces. Y mantiene una unidad, mantiene una dignidad imperial, sigue siendo una potencia sumamente importante y que tiene una fuerte gravitación. Tiene además el peso de la tradición cultural griega. En su gran mayoría es de lengua griega, por lo menos en los estratos superiores, es el mundo o helénico o helenizado, y lo que se interrumpe bastante son las relaciones con Occidente. Primero, por la separación política, por lo pronto, y por la fragmentación, insisto, del Imperio Romano de Occidente, porque en definitiva no hay una cabeza, ya no tiene una cabeza, y es lo más grave que le ocurre. En segundo lugar, desde el cisma de Oriente hay una relación de, en cierto modo, rivalidad, en
ocasiones de hostilidad, con un mínimo de diferencia dogmática, que es muy pequeña, pero hay una rivalidad, unos problemas de preeminencia, de jerarquía, y hace que las relaciones entre Oriente y Occidente sean bastante pequeñas. Esto es importante. Pero luego hay otro problema, y es que este imperio bizantino, tan importante y tan extenso, está sufriendo durante toda la Edad Media, pero en fin, especialmente desde el siglo XI en adelante, desde el siglo XI hasta el XV, una doble presión, diríamos. Una, en gran parte interna, porque a costa suya se forman imperios. A nosotros nos cuesta trabajo ahora pensar, pero hubo un imperio búlgaro y después un imperio serbio. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, a Bulgaria y a Serbia. Serbia es un problema que no sabemos bien lo que es, pero en fin, como países muy pequeños, muy secundarios. Ha habido momentos en que ha habido un imperio búlgaro y otros momentos en que ha habido un imperio serbio a costa, con porciones que eran originariamente bizantinas, de mucha extensión. Lo mismo, por ejemplo, que ha habido, evidentemente, ha habido grandes extensiones de territorio que fueron Hungría, que fueron Lituania. Es decir, es un factor que se olvida casi siempre, que es el de la extrema inseguridad e inestabilidad de la mayor parte de lo que llamamos, por una palabra un poco impropia, países. Y esto va menguando la realidad del imperio bizantino y además va dando un puesto bastante importante a un elemento que se va separando de lo que era originariamente el imperio bizantino, que es lo eslavo como tal. Es evidente que los pueblos búlgaros y serbios son eslavos. Como saben ustedes, reciben muchos elementos griegos, por ejemplo, la escritura cirílica, que se va a emplear en Rusia y en otros países eslavos, es una modificación con más letras, porque la fonética pide más signos que los del griego, pero parte naturalmente procede muy directamente del alfabeto griego. Y se va produciendo un desplazamiento hacia lo eslavo, que será naturalmente mucho más importante después. Pero hay, por otra parte, otra dificultad para los bizantinos, que es la presión turca. Los turcos, que naturalmente proceden de Asia y que no son árabes, por supuesto, son islámicos, son musulmanes, pero son del tronco euralo-altaico, con un parentesco bastante lejano, tampoco hay mucha semejanza con los finlandeses y con los húngaros, hacen una presión muy fuerte sobre el imperio bizantino y van poco a poco invadiendo territorios que son suyos, van disminuyendo su extensión, van disminuyendo también su poder. Hay una presión que se va haciendo cada vez más fuerte y que desde durante todo el siglo XV es muy grande. El imperio bizantino va perdiendo territorios, por ejemplo, la Anatolia la va perdiendo en una gran parte. De todas maneras tiene territorios asiáticos y tiene una parte europea muy grande, todo lo que fue Grecia y bastante más, sigue siendo bizantino. Egipto no, porque Egipto fue invadido ya antes por los árabes, es decir, que se ha islamizado mucho antes. Pero en lo que había sido imperio bizantino, hasta entonces se va menguando. Y por último, como saben ustedes, hay la derrota final del imperio bizantino, la caída de Constantinopla el año 1453. Fecha muy importante en que se hunde este poderío, que había sido, repito, grande a pesar de sus quebrantos recientes, y esto altera completamente la situación europea. Por lo pronto, ya deja de haber un Oriente cristiano. No quiere decir con esto que no hubiera cristianos en Oriente, los que eran cristianos lo siguen siendo, pero están sometidos a un dominio musulmán. Por ejemplo, fue un fenómeno muy importante la turquización de Grecia y de toda una serie de territorios. No olviden ustedes que Grecia está bajo el dominio turco hasta la época romántica, hasta bastante entrado el siglo XIX. Y la huella turca en Turquía, en Bulgaria, en gran parte de Rumania, etcétera, ha sido enorme. Desaparece, por tanto,
el oriente cristiano. Hay, por tanto, una especie como de desequilibrio, y lo que es Europa, lo que tenía continuidad con la Europa medieval cristiana, queda reducido a lo latino. Esto por una parte. Pero en cambio hay un fenómeno inverso, que es que hay un número muy grande de figuras importantes del Imperio Bizantino que huyen del dominio turco. Y entonces se establecen en los países de Occidente, muy principalmente en Italia. No solamente llegan sus personas y el conocimiento del griego, de la lengua griega, es que además llevan muchos manuscritos. Y entonces hay, diríamos, un enriquecimiento de la cultura griega en forma de personas que dominan la lengua y que la van a difundir, y de libros, de manuscritos que eran muy escasos, los manuscritos griegos habían sido muy escasos, y reciben un refuerzo enorme de la pérdida de Constantinopla, del hundimiento de Constantinopla. Esto va a ser también muy, muy importante, capital. Piensen ustedes que la Edad Media había, por esa división que les digo, primero por el alejamiento político, después por el cisma, las relaciones con el mundo griego habían sido bastante escasas. Incluso la teología griega era mal conocida, muy poco conocida en Occidente. Tiene un desarrollo, bueno, primero en los padres griegos de la Iglesia, pero después luego ya entre los bizantinos, pero con muy poca comunicación con la teología latina, que va a estar enormemente influida por San Agustín, por supuesto, naturalmente, que tiene una influencia tremenda, y luego ya, claro, por los escolásticos posteriores, principalmente por Santo Tomás desde el siglo XIII. Pero hay una cierta separación. Y a partir de la caída de Constantinopla hay una reaparición de lo griego. Es la época, por ejemplo, en que se imprimen bastantes libros griegos. Va a coincidir poco después con la invención de la imprenta. Se van a imprimir libros, bastantes libros en griego en los países occidentales de Europa, y se hacen traducciones. Por ejemplo, Juan Argirópulo bizantino, como le llaman, hace una serie de traducciones, a veces con comentarios, y esto va a ser un factor muy importante que va a gravitar sobre el humanismo. El humanismo es primariamente latino, por supuesto. Los humanistas escriben en latín y escriben y sueñan y piensan con el latín, pero no todos, pero muchos de ellos también tienen un conocimiento del griego y tienen una parte bastante importante en ellos. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que significa la Biblia políglota, la Complutense y posteriormente la de Amberes, en que el griego y las otras lenguas, claro, pero en fin, el griego muy primariamente como lengua original del Nuevo Testamento tiene un papel muy importante. Esto es capital, pero desde el punto de vista político ocurre algo que es muy importante también, y es que ustedes saben que el poderío árabe ha ido disminuyendo. En Europa, naturalmente, su base principal era España, que Al-Ándalus primero es la mayor parte de España. Poco a poco la Reconquista va haciendo retroceder el dominio musulmán. También pierden Sicilia y las partes de Italia en que se habían establecido. Va retrocediendo y finalmente desaparece enteramente de la Europa occidental el poderío musulmán con la Reconquista de Granada en 1492. Es un hecho que se ha hablado mucho de él porque estamos en el 5º centenario. Se ha hablado mucho desde el punto de vista de español. Para España fue algo naturalmente decisivo, fue el final de la Reconquista, fue la integración, fue la recuperación de la España perdida. Pero para Europa fue importantísimo, fue la desaparición de un poderío musulmán en Europa. Hubo una especie de conmoción en toda Europa por la Reconquista de Granada, cosa que se olvida casi siempre. Pero en cambio, la caída de Bizancio
significó el establecimiento del poder musulmán en gran parte de la Europa oriental, del Mediterráneo oriental, la otomanización de los países que habían sido bizantinos o helénicos hasta entonces. Y claro, el sultán de Constantinopla, que es enormemente importante, tiene un gran poderío, los turcos tienen en este momento una fuerza extraordinaria, militar, dominan los estados musulmanes del sur del Mediterráneo y en definitiva dependen todos de él. Es decir, los reyes o beyes o deyes, que se llamaban según los lugares, ¿no? Dependen todos ellos del sultán. El sultán es la gran potencia, es el gran turco, como se llamaba. Y entonces se convierte, hay un rebrote. Ustedes recuerdan, muchos me lo han oído hablar en otros cursos, pero en fin, saben ustedes perfectamente que la consecuencia más inmediata de la dominación árabe en el siglo VII y comienzos del VIII del Mediterráneo sur fue precisamente que el Mediterráneo dejó de ser transitable. Que lo que había sido la gran vía de comunicación del mundo antiguo se interrumpe, no se puede prácticamente navegar, las costas meridionales son inaccesibles y hostiles, hay los constantes ataques musulmanes sobre todas las costas de España, de Francia, del sur de Francia, de Italia, de Grecia, etc. Pues bien, una situación que recuerda a esta se produce por el dominio turco y el control turco de los países musulmanes. Y es que hay los corsarios, los piratas, sobre todo argelinos. Argel se convierte, recuerden ustedes a Cervantes, ¿no? Pero en fin, no a Cervantes. Es un foco de piratería constante que dura hasta 1830. No olviden ustedes que hasta la conquista de Argelia por Francia, en tiempo, al comienzo del reinado de Luis Felipe, no se acaba con Argel como foco de piratería. De modo que la cosa dura hasta ese momento. Y es un factor de perturbación constante, más o menos intenso. Por otra parte, el poderío turco es muy grande. Recuerden ustedes que llegan los turcos a amenazar Viena. Es decir, que significan una amenaza sumamente grave. Bueno, recuerden el 1571, la decisiva batalla de Lepanto, que puso un freno transitorio, no fue permanente, no se liquidó el poderío turco, pero fue naturalmente lo que contuvo en un momento de gran amenaza la extensión del poderío turco en el Mediterráneo y en Europa. Como ven ustedes, por tanto, la desaparición del Imperio Bizantino como tal, la islamización política, insisto, no propiamente religiosa, pero sí política, de lo que había sido el Imperio Bizantino fue enormemente importante. Y este proceso, que culmina a mediados del siglo XV, coincide aproximadamente con el comienzo de una transformación de la Europa occidental, que va a ser el nacimiento de las naciones. Ustedes saben que la palabra nación se ha empleado en muchos sentidos y ahora es curioso cómo se aprovecha, a veces la gente aprovecha la ignorancia histórica para hacer meter de matute muchos disparates, ¿no? Cuando se habla de naciones en Europa, claro, naciones, la palabra nación, por ejemplo, la Universidad de París estaba dividida en 4 naciones. La nación era lo que tenía que ver con el nacimiento, con el origen. Un señor dirá que es salmantino de nación. Esto no quiere decir que Salamanca fuera una nación, sino que era natural de Salamanca, ¿no? También decimos tonto de nación. Un señor que es tonto de arriba abajo, que no considera que es tonto de nacimiento, se dice es tonto de nación. Este es un sentido que tiene, evidentemente, el del origen, ¿no? A veces se emplea para una ciudad o para una región o para cualquier cosa. Pero la nación como forma de convivencia, comunidad social y política, es algo que no aparece en el mundo antes de los últimos decenios del siglo XV. Antes no ha habido naciones. Ni fue una nación Atenas, ni fue una nación Corinto, ni fue una nación Roma,
ni lo fue el Califato de Córdoba, ni lo fue el Imperio Romano, ni lo fueron los diferentes reinos medievales. No hubo naciones. Las naciones se originan aproximadamente en los muy últimos decenios del siglo XV. Y la primera fue España. Esto es también muy importante y se explica bastante. Ustedes piensen que ha habido, en la formación de los países europeos, hablemos de Europa, que es el único continente que propiamente hay naciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando se habla de naciones en América, bueno, falta, por ejemplo, un elemento capital, que es la extranjería. Las naciones están definidas en gran parte por su extranjería, unas respecto de las otras. Las fronteras, hace muchos años, dije yo que las fronteras no son los lugares en que los países terminan, son los lugares en que los países se encuentran. Es el lado positivo de las fronteras. Y decía yo que eran como membranas permeables que permiten la ósmosis, la comunicación. Es la función de las fronteras, con diferencias de potencial, y por eso pasan elementos de una a otra. Y cuando las fronteras se queratinizan, se produce ese fenómeno biológico a veces que ocurre con las membranas de la biología, que es decir, se hacen cuerno, se convierten en cuerno, eso quiere decir queratinizarse, entonces no permiten la ósmosis. Entonces se convierten en barreras, en aislantes. Pero esto es una enfermedad de las fronteras. Esta es la función propia. Pero, en fin, en América esto falta. En América no hay extranjería. Hay relaciones de lo que en español se puede decir muy bien con una palabra que es forastero. Un peruano en Chile o en Argentina o en México son forasteros. O en España son forasteros. Y cuando un español va a América es forastero, no extranjero. Nunca se me ha ocurrido sentirme extranjero en un país de Hispanoamérica. Pues bien, esta situación podemos imaginar la situación de las unidades de convivencia, por lo menos en Europa, como ciertas unidades, digamos, cerradas y que consideran ajeno lo que está fuera de ellas. Es un principio en que lo que podemos llamar una unidad social es algo cerrado. Pero por otra parte hay un principio de apertura, un principio que lleva hacia lo que está fuera, lo que originariamente es ajeno. Y entonces se produce precisamente una tensión hacia lo exterior, que es lo que va a dar lugar a las incorporaciones. El proceso de incorporación, que es históricamente el más fecundo, no la anexión, que es la mera absorción de una sociedad menor por una mayor, con lo cual la mayor queda más grande y la otra desaparece. La incorporación es la unión de dos sociedades de tal manera que surge una tercera, superior a ambas y que las engloba. Y las dos persisten dentro de esa unidad superior. Esta es la manera fecunda de ampliación. Entonces resulta que lo que antes era ajeno se convierte en propio. Pues bien, cuando se van formando las naciones, estas se forman cuando aparece justamente un proyecto. El carácter fundamental de las naciones no es una comunidad de territorio, eso que se llama las fronteras naturales, que eso no existe, no hay tal, ¿no? O una unidad de lengua o una unidad de religión. Al contrario, se producen esas unidades cuando hay una comunicación histórica en virtud de un proyecto histórico. Y eso es justamente el principio generador de naciones. En general, toda una serie de incorporaciones hacen posible la formación de una nación que va a estar inspirada por un proyecto de convivencia común, un proyecto común. Esto es característico, pero además hay un carácter importante, que es justamente que en la forma que llamamos nación hay una participación de los individuos. Es decir, cuando la nación se caracteriza porque
el individuo significa parte activa, elemento activo en la sociedad. Es decir, no va a ser simplemente un vasallo, alguien sometido a un poder. Es participante en ello. Hay un vínculo particular entre la sociedad, la población y el poder público que lo ejerce. Esto es capital. Y esto es lo que hace precisamente que no se produzca en la Edad Media, hasta muy al final, hasta el siglo XV. Y dirán ustedes, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón España? Porque fue evidentemente la primera nación en el sentido moderno de la palabra. ¿Por qué? Pues porque tenía un proyecto. Ahí está la cuestión. Yo creo que esto no se ha visto, no consta. España, antes de existir como nación, tiene un proyecto que era el de la recuperación de la España perdida. Justamente, este proyecto permanente, que se cumple mejor o peor, más o menos, que se va cumpliendo en una serie de esfuerzos parciales en el occidente y en el oriente de España, que va dando lugar a una serie, o mejor dicho, a dos series de incorporaciones. Al final llegará a la incorporación final de Castilla y Aragón, que será justamente la Constitución de España, como algo superior a las dos partes dentro de la cual subsisten como tales. Había ese proyecto. Ustedes fíjense que esto no existe en otros países. ¿Cuáles son los proyectos? Precisamente por haber sufrido la invasión islámica, por haberse perdido España, por quedar como ideal precisamente la España perdida y haber como proyecto histórico la recuperación de ella. Justamente por eso hay un proyecto que es el que va a inspirar la formación de la nación. Esto parece bastante claro. Fíjense ustedes que eso explica también incluso los caracteres nunca muy claros de explicar de Portugal. Ustedes piensan que Portugal se hace independiente pronto, es en cierto modo, tiene una estructura nacional o casi nacional, pero le faltan algunos elementos. Por lo pronto, por la pequeñez y la homogeneidad del territorio portugués, no es el resultado de incorporaciones. Ese fenómeno de la serie de incorporaciones no se produce. En segundo lugar, tan pronto como se hace independiente y se considera como reino, se vuelve de espaldas al resto de la península y trata de tener relaciones, por ejemplo, con Inglaterra o con Flandes, con otras porciones de Europa. Es decir, diríamos que hay un proceso de nacionalización apresurada y en cierto modo deficiente. Y esto es lo que ha impedido, yo creo que es la explicación más profunda de que Portugal no se integre en la unidad española, lo que ocurre con Aragón. Castilla y Aragón llevan a cabo esa última incorporación. Y en cambio con Portugal no ocurre, porque tenía demasiado adelantado, diríamos, un proceso de nacionalización que al mismo tiempo no era suficiente, por el tamaño y por la ausencia del proceso de las incorporaciones. Incluso cuando se consigue, en cierta medida, y pudo cuajar en tiempo de Felipe II, entre Felipe II y Felipe IV, no acaba de prender, ¿no? y acaba por desprenderse nuevamente. Yo creo que esto es lo que explica esa cierta anomalía de Portugal, que siendo evidentemente una parte de la península ibérica, los ríos cruzan España y entran en Portugal sin tener aduanas, con una serie de semejanzas. Sin embargo, ha quedado como una nación distinta, no ha logrado nunca producirse la integración total de la península ibérica, y yo creo que eso es lo que explica esto. Por esa razón yo creo que España llega a una forma nacional y a una forma de convivencia y de Estado enormemente temprana. Ustedes no olviden que en 1469 se produce el matrimonio de los Reyes Católicos, el 74 ya
reinan en Castilla, el 79 en la totalidad de España, los dos, Isabel y Fernando. Inmediatamente después van a realizarse una serie de empresas que van a ser españolas. Fíjense ustedes, hay un texto muy curioso, es bastante interesante. En Fernando del Pulgar habla de la empresa de Granada, que fue una guerra rapidísima para la época. Originariamente era castellana, naturalmente es Castilla la que termina la Reconquista, pero dice que esta empresa fue para lanzar de todas las Españas el dominio musulmán. Es decir, hay una conciencia clara de que, siendo una empresa originariamente castellana, sin embargo, el propósito es lanzar de todas las Españas el dominio musulmán, es decir, completar la España perdida. Y el año 1492, hay este increíble texto de Nebrija, que he citado ya en alguna ocasión, 92, en que dice: los miembros y pedazos de España que estaban por muchas partes derramados, se redujeron y ajuntaron en un cuerpo y unidad de reino, la forma y trabazón del cual así está ordenada, que muchos siglos, injuria y tiempos no la podrán romper ni desatar. Y esto lo dice Nebrija el año 1492, con una clarividencia que realmente asombra. Los miembros y pedazos de España que estaban por muchas partes derramados. Es la conciencia de la España perdida formulada con una claridad que es sorprendente, ¿no? Cuando justamente acaban de unirse, cuando acaba de incorporarse Granada, cuando todavía falta la incorporación de Navarra, que no será hasta 1512. Ven ustedes cómo se ve la existencia de un proyecto, y esto es lo que hace precisamente que sea tan temprana la unión española y la formación de un Estado. Por esto, claro, la Unión Española es un terminus ad quem. La Reconquista fue la reconquista de España, de la España perdida, no de los fragmentos que no existían. Es decir, no es que España se componga de reinos o condados que vayan... No, lo que se reconquista es España, la España visigoda, precisamente la España unida en tiempo de los visigodos. Y justamente los reinos o condados, etcétera, son los resultados de la reconquista parcial de España. Y esto explica, yo creo, también ese formidable dinamismo que tiene la España de los Reyes Católicos. Ustedes piensen cómo en un país que estaba quebrantado, empobrecido, con una serie de fenómenos de anarquía y de corrupción y de desmoralización, en un decenio se convierte en el país hegemónico en Europa. Esto es un hecho que no se entiende bien de otra manera, ¿no? Porque se reconquista Granada, va a empezar la empresa americana, de lo que hablaremos el próximo día. Hay un triunfo en Italia sobre Francia que pretende dominarla. Es decir, España se convierte en el catalizador de la modernización de Europa. Políticamente crea la primera diplomacia que existe. Los ejércitos españoles son los primeros ejércitos nacionales, no de tipo feudal. Es un hecho interesante. Esto me enteré yo cuando traduje el libro de Sombart, Guerra y Capitalismo, que fue la frecuencia, la mayor proporción de armas de fuego que tenían los tercios respecto de los ejércitos de los demás países de Europa, que eran picas
y ballestas, mientras que la proporción de arcabuces era mucho mayor y de cañones en los tercios españoles. Es decir, que va por delante en tantos sentidos. Imaginen ustedes, por ejemplo, la navegación. La navegación es un fenómeno increíble, pero además los tratados de navegación. Todo el siglo XVI navegó con libros españoles. Entonces, es un hecho que nos solemos olvidar. Y esto nace de la existencia previa de un proyecto. Es decir, diríamos que la verdadera fuerza generadora de la nación española ha sido el proyecto que existía antes. El proyecto que cruza toda la Edad Media, desde la invasión árabe. Consideren ustedes otras situaciones. Por ejemplo, bueno, hay por lo pronto un hecho que me parece muy importante, que es que frente a lo que ahora se suele decir, que es enteramente falso, que es que Castilla castellanizó a las demás partes, lo que se llama la periferia, es lo contrario. Castilla se españolizó. Castilla se transformó. La primera parte de España que se transforma es Castilla, que se transforma y se convierte en una parte de España. Se interpreta como parte de España. Porque justamente entonces se realiza en una perspectiva española, no castellana. Una cosa es el Reino de Castilla y otra cosa es España. Castilla va a ser una parte de España y se comporta como tal. Esto es una cosa sumamente importante. Pero si ustedes comparan las naciones tempranas, hay otras naciones también bastante tempranas, que son la primera promoción de naciones. Tomen ustedes el caso de Inglaterra. Inglaterra estuvo favorecida para la formación de nación por la condición insular. Una isla. Es una isla que por tanto queda aislada del continente y tiene una cierta facilidad para considerarse como una unidad. No olviden ustedes que las guerras son constantes, las guerras civiles en Inglaterra son feroces. Piensen en la Guerra de las Dos Rosas, ¿no? Y esto dura hasta ya entrado el siglo XVI. Por otra parte, la unión que se consigue, en realidad ya con los Tudor, porque antes no existe, es la unión nacional, diríamos, de Inglaterra. England. No la Gran Bretaña. Ah, no, esto no. Gales no forma parte de Inglaterra. No digamos Escocia, no digamos Irlanda, que es objeto de un dominio general bastante opresivo. Hasta muy avanzado, hasta fines del siglo XVI, no hay propiamente unidad británica. Fíjense ustedes que todavía se conserva el nombre de Reino Unido, United Kingdom. Hay la conciencia de que es un reino unido. Y fíjense ustedes que es curioso porque, por ejemplo, en Europa se emplea la palabra Inglaterra como sinónimo. Nosotros hablamos de Inglaterra todo el tiempo. Por Inglaterra entendemos a Gran Bretaña con o sin Irlanda, según los tiempos, o con el norte de Irlanda. Bueno, en Inglaterra, normalmente un escocés dirá que es escocés, que es británico. Una cosa es ser British, no English. Pero en definitiva la unidad política de la Gran Bretaña no se produce en modo alguno hasta fines del siglo XVI. En cuanto a Francia, hay un equívoco porque es el nombre. Pero claro, que se llama Francia. Parece que Francia ha existido desde la Edad Media, pero no hay tal. Una cosa es l'Île de France, la isla de Francia, que es un mínimo territorio. Lo que es luego Francia es el reino de Francia, le Royaume. ¿Pero qué es le Royaume de France? Hasta que se llega a la nación française. Eso es lo que podemos llamar ya Francia como tal. Ustedes imaginen que durante mucho tiempo hay el reino de Francia, bueno, por lo pronto, entre los siglos XIV y XV, un tercio de Francia es inglés. Los ingleses tienen dominio en Francia. Están en Francia y hay la guerra de los 100 años. Es una guerra en que Francia intenta liberarse
liberarse de un dominio inglés que se consideraba legítimo en gran parte, porque había unas grandes porciones de Francia que se consideraban súbditos del rey de Inglaterra. Es decir, que Inglaterra tenía un pie, o a veces los dos, en Francia durante mucho tiempo. Pero luego estaba Borgoña, que en ciertos momentos es más importante que Francia, que el Wyoming. Es importantísimo. Y hay el condado de Tolosa, y es la Provenza, y es Bretaña, y es el Franco Condado, que luego será español. Es decir, no se puede hablar de nación en Francia hasta Luis XII. Luis XII reina en los primeros años del siglo XVI, muere en 1515. En realidad, unión propiamente francesa, nación francesa plenamente, hasta Enrique IV no la hay. Es decir, en tiempo del Felipe II, a fines del siglo XVI. Esta es la primera promoción. Las naciones de la primera promoción son España y Portugal, Francia e Inglaterra. Todos los demás vendrán mucho más tarde. Pero si volvemos a ver un poco el conjunto, que es lo que nos interesa en este curso, son naciones de Europa. Esto es lo importante. Es decir, se ha creado lo que va a ser la fórmula del futuro. La fórmula de toda la era moderna va a ser la nación. La nación va a ser justamente el modelo, va a ser la meta a la cual aspiran los países. Fíjense ustedes que este espejismo se va a conservar fuera de Europa. Se llama Naciones Unidas. Son naciones y ¿cuántas cosas más? Los miembros, eso que se llama los Estados miembros de las Naciones Unidas, algunas son naciones y otros son otras cosas, muy diferentes. Pero en fin, se emplean. Es interesante, por ejemplo, lo he subrayado muchas veces, en Hispanoamérica, el uso de la palabra nación, nacional, es constante. ¿Por qué? Naturalmente, el modelo de las naciones europeas no es muy propio, es otra cosa. Cosa que ha perjudicado a la originalidad de estos países. Es curioso, se produce una especie de... Hay un motor, diríamos, hay un impulso hacia la nacionalización, que se va a producir por grados en Europa en diferentes promociones. A lo largo de la historia, lo iremos viendo más adelante, se van produciendo naciones varias. Y se podría entender la historia de Europa como un proceso de nacionalización, que naturalmente en algunos casos es fácil, en otros es muy difícil, en algunos es imposible, por condiciones del tejido social. Lo estamos viendo ahora. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que significa la Europa centro-oriental, los Balcanes y más que los Balcanes. Ustedes imaginen que hay una mezcla inextricable de razas, de lenguas, de religiones, de historias parciales, de territorios que han tenido límites enormemente diferentes, que se han dominado recíprocamente según las épocas, unos a otros. Estamos viendo la dificultad insuperable de llegar a unidades, eso que se llama ahora esa monstruosidad que se está haciendo, que se llama la limpieza étnica. Es simplemente imposible. Simplemente imposible. No se pueden hacer países étnicamente homogéneos en esas comarcas. Simplemente es imposible. Tendría que ser cada casa. Entonces, es un hecho enorme. Por condiciones, les decía a ustedes, de tejido social y también de la falta de un proyecto suficientemente enérgico, suficientemente atractivo, capaz de ejercer esa función de nacionalización, de arrastrar a elementos enormemente heterogéneos. Tomen ustedes, en cambio, un caso más bien opuesto, que es el caso de Suiza, ¿no? Hay unas diferencias étnicas, bastantes, diferencias lingüísticas, diferencias religiosas. Sin embargo, Suiza es una nación, es una pequeña nación, pero es una nación. Porque se entienden como suizos y hay un proyecto de vida suizo, con todas las diferencias. Y funciona.
En otros lugares esto falta totalmente. No olvidemos también que hay pueblos enfermos. Esto es... yo insisto mucho en que eso que se llama la normalidad puede ser física en una persona, puede ser psíquica. En la normalidad psíquica hay una anormalidad biográfica. Hay gente que son anormales biográficamente, no por una lesión cerebral o no, ni por una perturbación psíquica, sino biográficamente. Pues bien, en los pueblos hay también el equivalente, que es la anormalidad social o la normalidad histórica, que se pueden llamar pueblos enfermos. Esto es un hecho y muy grave. Y entonces los hay que son incapaces de nacionalización. Es decir, en que no se puede llegar a esa forma nacional. Muchos están dedicados o condenados, o lo que se quiera, a ser perpetuamente marginales. Esto es un hecho. Dirán ustedes, ¿y esto no se puede superar? Claro que sí, se puede superar. Las enfermedades, en principio, son curables, son superables. Las personas que tienen lo que llamo una vida mal planteada, eso es lo que es la normalidad biográfica, pueden plantearlas mejor. El hombre siempre puede reobrar sobre su vida, tomarla en peso y modificarla. Históricamente también se puede hacer, si se quiere. Lo que pasa es que a veces la enfermedad consiste en no querer. Esto puede ocurrir perfectamente. Si ustedes miran el mapa de Europa, lo pueden ver de muchas maneras. Se podría ver también desde el punto de vista de la patología histórica. Existe también. Y es muy iluminador. Y explica muchas cosas que están pasando ahora. ¿Y qué han pasado? A lo largo de la historia. Han pasado siempre. Unas veces unas y otras veces otras. Pero siguen pasando. Ven ustedes, por tanto, cómo veo el proceso de formación de las naciones. Pero no está dicho que todo tenga que ser naciones. ¿Por qué razón? La nación es una forma histórica, pasajera como todas. Hoy por hoy es la forma plena, la forma saturada todavía de Europa. En Europa tiene mucha más realidad las naciones que Europa en su conjunto y que las regiones de ellas. Por supuesto. Pero esto no quiere decir que sea permanente ni para siempre. Y en las zonas en que no se ha producido la nacionalización se podrían formar, y habría que hacer, formas de convivencia que no fueran estrictamente el modelo nacional. Pueden ser otra cosa. Se puede llegar a formas de convivencia. Se ha intentado, se han destruido. A lo largo del curso nos encontraremos con los intentos más o menos afortunados, o frustrados, o destruidos, a veces violentamente, a veces estúpidamente. Pero hay una cuestión que es la que va a empezar ahora, que es que cuando se producen las naciones, cuando Europa se compone de naciones, constituidas unas, otras en camino, que se quieren constituir, a lo largo del tiempo se van incorporando a la forma nacional una gran parte de Europa. Empiezan entonces las relaciones entre naciones. Esto no había existido antes. Claro. Si ustedes miran la Edad Media, no había existido esto. En la Edad Moderna, desde finales del siglo XV en adelante, hay relaciones entre naciones. Y entonces empiezan a tratarse, empiezan a formarse una personalidad, empiezan a reflejarse unas en otras. Se empieza a tener una idea de ellas. Se empiezan a constituir imágenes erróneas, toscas, a veces desorientadoras, pero con las cuales nos entendemos. Que además cambian, por supuesto. Y luego hay naturalmente las relaciones de las naciones con Europa, las relaciones de cada nación con el conjunto europeo. Y la participación o no en lo que irá germinando difícilmente, lentamente, que será un proyecto europeo.
¿Lo hay? ¿Cuándo? ¿Con qué grado de participación? Como ven ustedes, esto nos llevaría a ver la estructura dinámica interna de Europa, que es lo que vamos a tratar de ver. Pero antes tenemos que estudiar un fenómeno que se produce en este mismo momento, que es la expansión de Europa fuera de sí misma. El hecho de que Europa se vuelca sobre otros continentes y muy especialmente sobre América. De esto hablaremos el próximo día.